Imagina que eres la responsable de un sistema de salud. Y ahora imagina que todo, absolutamente todo a tu alrededor, se está desmoronando. La política, la economía. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué haces si los manuales de gestión, pues, ya no sirven para nada? Esa es la pregunta, si yo diría que brutal, que vamos a intentar responder hoy. Para ello, nos vamos a meter hasta el fondo de un documento muy, muy especial. Es una investigación académica del doctor José Gregorio Morales que analiza la crisis sanitaria en Mérida, en Venezuela. Y nuestra misión hoy es desgranar su propuesta, un modelo que él llama Modelo 3 País, y sobre todo entender el camino tan personal que él recorre para llegar hasta ahí. Es que esa es la clave de todo. Esto no es el típico informe técnico lleno de jerga y de gráficos. Es una propuesta que nace de una convicción muy profunda del autor. Él dice que el personal sanitario, por muy bueno que sea, no está preparado para la situación que afronta. Identifica una carencia fundamental en 4 áreas del conocimiento. Y estos 4 pilares van a ser nuestra guía hoy. Primero, la teoría de la complejidad. Segundo, el enfoque inter- y transdisciplinario. Tercero, la participación ciudadana. Y cuarto, la planificación estratégica. La gran pregunta es, ¿cómo se mezcla todo esto para crear una solución real en medio del caos? Exacto. Pues para entender la solución, primero hay que entender la magnitud del problema. Y el panorama que pinta la investigación es desolador. Habla de una crisis política, socioeconómica y sanitaria de manual. Y para que no suene a un simple titular, el autor nos baja a la realidad de Mérida en 2018. Las principales causas de enfermedad eran diarreas, amigdalitis, infecciones respiratorias, cosas que, en otro contexto, serían relativamente manejables, ¿no? Claro, pero allí eran la norma. Y si nos vamos a los datos de mortalidad, el drama se multiplica. La mortalidad materna venía sobre todo por abortos y por problemas de hipertensión. Y la infantil, fíjate, por accidentes, anemias, anomalías congénitas. Estamos hablando de muertes en muchísimos casos evitables. Vaya tela. Y a todo esto se suma la pandemia, claro. Exacto, la llegada de la COVID-19. Fue como echarle gasolina a un incendio que ya estaba totalmente fuera de control. Además, describe un problema de estructura que a mí me pareció una locura. El sistema de salud no es uno, sino que son 2, funcionando en paralelo. Por un lado, la red tradicional, Corposalud, y por otro, la de la misión Barrio Adentro. Una duplicidad total, la ineficiencia elevada al cuadrado. Y aquí es donde el autor da el primer giro interesante. Cualquiera pensaría, bueno, el problema es la falta de dinero, de medicinas, de recursos. Claro, es lo primero que se te viene a la cabeza. Y lo es. Por supuesto que lo es. Pero él dice que ese es el síntoma, no la enfermedad. La conclusión central de su trabajo, y voy a citar, es que no existe una política en capacitación articulada e integrada en las anteriores áreas de conocimientos. Lo que está diciendo en el fondo es que la causa de las causas es una forma de pensar y de gestionar que se ha quedado obsoleta. Vale, entendido el problema. Pero lo que a mí me dejó fascinada es cómo llega él a estas conclusiones. No es el típico análisis de datos, ¿verdad? Aquí la cosa se pone... Distinta. Totalmente distinta. Él llama a su método historia-relato de vida. Y es, literalmente lo que parece. Usa sus más de 30 años de carrera como el laboratorio principal de su investigación. Para un momento. ¿Me estás diciendo que la base para un modelo de salud pública es su propia biografía? ¿No hay un riesgo ahí de que sea algo increíblemente subjetivo? ¿Casi un ejercicio de ego? Es la primera pregunta que te haces, es totalmente legítima. Pero él lo justifica de una forma muy potente. Dice, y cito de nuevo, voy a contar eventos que de algún modo tienen relación con las 4 áreas del conocimiento, para expresar cómo adquiero habilidades y destrezas que permiten mi desempeño. O sea, no se trata de decir mirad qué listo soy. Se trata de demostrar cómo la experiencia real, el barro del día a día, te obliga a aprender lecciones que no están en los libros. Conecta la teoría abstracta con las cicatrices de la experiencia. Vale, eso me convence. Cuéntame ese viaje. ¿Cómo su vida se convierte en un modelo de gestión? Pues lo cuenta de forma cronológica. Empieza como médico rural, el novato que llega a un pueblo y se da un tortazo con la realidad. Se da cuenta de que la gente no se enferma solo por virus, sino por la pobreza, la falta de agua. Los famosos determinantes sociales de la salud. Ahí los descubre en primera persona. Luego se especializa en ginecología y se enfrenta cara a cara con la muerte de madres y de bebés. Y en lugar de resignarse, se pregunta,
¿Qué está fallando en el sistema? Y eso lo lleva a la salud pública, a la administración. Pero no para ahí. Estudia para ser docente porque entiende que hay que formar a otros e incluso se saca la carrera de Derecho para entender el marco legal. Cada etapa de su vida es una pieza del puzzle. Es como si hubiera vivido el problema desde todas las perspectivas posibles. La del médico de a pie, la del especialista, la del gerente. Exacto. Y para que no sea solo una colección de anécdotas, él lo analiza todo con 3 lentes, 3 dimensiones filosóficas. Suenan un poco densas, pero si las simplificamos, se entienden muy bien. A ver, sorpréndeme. Intenta que hasta yo me quede con la copla. Vamos a ello. La primera lente la llama ontológico-axiológica. Uf, menudo nombre. Suena complicado, sí, pero en el fondo es un viaje de valores. Piénsalo así. Él describe que empieza su carrera centrado en el yo, en su éxito. Luego se da cuenta de que solo no puede hacer nada y su mentalidad pasa al nosotros, al equipo. Y el clic final es cuando entiende que todo el trabajo tiene que ser para todos, para la comunidad entera. Es su evolución de médico a servidor público. Y esa es la base moral del modelo. Vale, esa la pillo. Un viaje del ego a la comunidad. ¿Y la segunda? La segunda es la gnauseológico-epistemológica. Más fácil. ¿Cómo aprendemos? Él dice que de 2 maneras. Con el conocimiento del día a día, la experiencia pura y dura, y con el método científico, el estudio riguroso. Y que las 2 son igual de importantes, la sabiduría de la calle y la de la universidad, de la mano. Tiene todo el sentido. ¿Y la tercera lente? La tercera la llama heurístico-hermenéutica. Para mí es la más interesante. Es básicamente el arte de usar la experiencia para resolver problemas. Es como un detective veterano que no solo sigue las pistas, sino que tiene la intuición para saber qué significan. Es la capacidad de interpretar la realidad y tomar decisiones. Al usar estas 3 lentes, su biografía deja de ser una historia personal y se convierte en un caso de estudio. De acuerdo. Ahora entiendo todo el armazón teórico. La base es su propia vida, analizada para sacar lecciones universales. Entonces, con todo ese bagaje, ¿cuál es la solución? Hablemos por fin del modelo 3PAS. El nombre ya nos da una pista. Es un acrónimo. Modelo 3P. Plan, programa, proyecto de alto impacto social. En esencia es una hoja de ruta, una guía de acción para transformar una situación-problema en una situación deseada por todos. Y lo que lo hace diferente es cómo integra de forma, diría, obligatoria aquellos 4 pilares que mencionamos. Vale, pues vamos a ver cómo funciona esa integración. Empecemos por la teoría de la complejidad. ¿Qué significa eso en un hospital de Mérida? Que una decisión sobre comprar vendas puede afectar de repente a la tasa de mortalidad infantil. Justo eso. Significa aceptar que un sistema de salud no es una máquina predecible, es un ecosistema vivo o caótico. Una pequeña acción en un área puede tener consecuencias enormes en otra. El modelo no intenta simplificar la realidad para que quepa en un Excel, sino que da herramientas para navegar en esa incertidumbre. Se trata de ser adaptables. O sea, adiós a los planes rígidos y hola a la gestión flexible. Me gusta. Vamos al segundo pilar, el enfoque inter y transdisciplinario. Supongo que esto va de que no todo es cosa de médicos. Va de que la salud de una comunidad no se decide en un quirófano, se decide en sus escuelas, en sus calles. El modelo obliga a los equipos de salud a romper los muros del hospital y a sentarse con ingenieros, sociólogos, maestros, porque la salud depende de que haya agua potable, de que los niños coman bien. Aborda los determinantes sociales de forma directa y colaborativa. Esto me lleva directo al tercer pilar, que creo que es el corazón de todo el modelo. La participación ciudadana. Es el cambio de mentalidad más radical, desde luego. El modelo se basa en la investigación-acción participativa. Esto significa que la comunidad no es un receptor pasivo de servicios, Sino un actor principal. exacto. Un actor principal en el diseño, la ejecución y el control de las políticas de salud. Y esto no es una idea abstracta. El autor lo ancla en la propia Constitución venezolana, que reconoce ese derecho y deber de participar. ¿Y cómo se come eso en la práctica? ¿Significa que una asamblea de vecinos decide el presupuesto del ambulatorio? En cierto modo, sí. Significa crear mesas de trabajo permanentes, donde los profesionales y los representantes de la comunidad planifican juntos, deciden cuáles son las prioridades, cómo se usan los recursos, qué programas se implementan. Obviamente las decisiones clínicas las toman los médicos, pero las estratégicas, las que afectan a todos, se toman de forma compartida.
Y el cuarto pilar es la planificación estratégica, que supongo que es el pegamento que une todo lo demás. Exacto. Es el sistema operativo que permite que todo esto funcione de forma ordenada. Se trata de definir una visión a largo plazo, esa situación deseada, y luego desglosarla en planes, programas y proyectos concretos y medibles. Evita que todo se quede en buenas intenciones. Queda claro que no es un simple manual, pero el autor va más allá. Justifica su modelo en 4 grandes áreas, lo que él llama sus alcances, y el primero suena contundente. Habla de un alcance político-ideológico. Lo es, y es muy deliberado. Él argumenta que un modelo así, tan participativo, consolida una sociedad democrática, participativa y protagónica. O sea, usar la salud como una escuela de ciudadanía. Entiendo. No es política de partidos, sino política en el sentido más puro. La gestión de lo común. ¿Y el alcance sociocultural? Ese refuerza una idea que a veces se nos olvida. Que la salud es un derecho social fundamental, no una mercancía. Es parte del derecho a la vida. El modelo busca incrustar esta idea en la cultura de todos. Luego menciona algo clave: el alcance económico productivo. Y es una lógica aplastante. Nos recuerda que una población sana es una población productiva. Invertir en salud no es un gasto, es la mejor inversión económica que un país pueda hacer. Y finalmente, el alcance ambiental territorial. Aquí conecta directamente con los grandes debates globales. Vincula la salud local con el desarrollo humano sostenible y los objetivos de la Agenda 2030. Entiende que no podemos estar sanos en un planeta enfermo. La salud de las personas es inseparable de la de su ecosistema. Si unes todas las piezas, el modelo 3 País es mucho más que un plan para hospitales. Es casi un proyecto de país que empieza por el ambulatorio de la esquina. Y la conclusión del estudio es demoledora, ¿no? Dice que el personal sanitario actual pues no tiene ni idea de estos 4 pilares. Demoledora, pero esperanzadora. Las encuestas que él realizó mostraron que el conocimiento sobre complejidad o participación ciudadana eran, en el mejor de los casos, aceptable. Por eso el primer paso de su modelo no es construir un hospital. Es algo mucho más difícil: capacitar a la gente y cambiar una mentalidad. En definitiva, hemos analizado una propuesta increíblemente audaz para una crisis abrumadora. El modelo 3 País, nacido no de un despacho, sino de la biografía de su autor, responde a la complejidad no con más burocracia, sino con más humanidad, más colaboración y sobre todo más democracia. Y creo que la gran lección es que la solución a una crisis sistémica a menudo reside en la sabiduría acumulada de quien ha vivido el problema desde todas sus aristas. Y eso nos deja con una reflexión final que a mí me parece muy potente. En un mundo cada vez más obsesionado con el Big Data, con los algoritmos, los análisis impersonales, esta investigación hace justo lo contrario. Utiliza la sabiduría destilada de una única vida como la fuente principal para construir una solución. Y esto nos lleva a una pregunta para darle vueltas. ¿Qué poder transformador estamos perdiendo al no escuchar más a menudo la sabiduría que solo dan los años de experiencia en la primera línea de los problemas complejos?